Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. En esta oportunidad hablaremos sobre el riesgo de país y riesgo reputacional. Tengo el agrado de presentarles a nuestro equipo de trabajo, el cual está conformado por José Carlos Soto, Jenner Odonis, Odilia Morán, Mildred Hernández y David Mazariegos. Iniciemos con el riesgo país. El riesgo país no es nada más que un indicador financiero que mide la posibilidad del incumplimiento de pago de una nación. Este valor se estima si un país va a ser capaz de cumplir con todas sus obligaciones, ¿verdad? Estas ya sean internas o externas, como por ejemplo el gasto público o los créditos internacionales, ¿verdad? Entonces, cuando una nación o un país tiene un riesgo elevado, los inversionistas locales o extranjeros pues pierden la confianza y dejan de invertir en el mismo. Esto pues tiene un gran impacto en la economía del país, ya que puede limitar la capacidad para generar ingresos. En otras palabras, pues se refiere a la posibilidad que tiene un país para poder cumplir con sus compromisos económicos. Tipos de riesgo país. La posibilidad de que un país no pueda cumplir con sus compromisos económicos pueden ser de tres tipos, como el riesgo soberano, riesgo político y riesgo de transferencia, de los cuales estaremos hablando más adelante. Riesgo soberano. El riesgo soberano es la posibilidad de impago de la deuda de los estados o de los países emisores por razones económicas o financieras. Este tipo de riesgo atiende tanto a los de la administración central como a las comunidades autónomas. Este riesgo pues sí se puede medir y de ello pues se va a encargar, por ejemplo, las agencias de calificación o las agencias de rating. Entonces ellos lo que hacen es dar una nota o una calificación crediticia, ¿verdad?, de que tenga cada país, y esto lo hacen en función de la probabilidad que tengan para, digamos, devolver el dinero a los inversionistas, ¿verdad? Entonces, mientras mayor sea la calificación que el país obtenga, mayor va a ser la capacidad de paga que tenga el país y menor riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber una rentabilidad en la inversión. Hay cuestiones que se toman en cuenta para poder dar esa nota, que son como por ejemplo las variables de política económica, como por ejemplo el PIB, el endeudamiento o el desempleo, o en este caso también pues la inflación. También se toman en cuenta variables del sector económico, ¿verdad? Como que puedan influir en la balanza de pagos, variables de estrés como la flexibilidad del mercado laboral, y variables pues del riesgo político también, ¿verdad? Como la estabilidad del gobierno, la disciplina fiscal, la cuestión de la gestión de deuda en el caso de los países pues que son ya más desarrollados. En el riesgo país existen otros riesgos relacionados, como por ejemplo el riesgo político. A nivel de crédito comercial, el riesgo político lo que hace es evaluar la estabilidad política de un país, y esto lo va a hacer de una manera externa como también interna. Cuando existen cambios o la falta de estabilidad política de un país o una región, esto va a afectar directamente los intereses económicos de las empresas. Dentro del riesgo político podemos mencionar algunos de los factores. ¿Cuáles son esos factores principales? Por ejemplo, lo que es la interferencia gubernamental. Los gobiernos extranjeros normalmente tienen el poder para confiscar las inversiones de las empresas, y esto puede ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. Un ejemplo clásico típico que se podría dar siempre es la interferencia gubernamental en cuando un nuevo partido político llega al poder y pretende nacionalizar industrias. Otro factor que afecta también el riesgo político son las guerras, los disturbios y atentados terroristas. El estallido de una guerra, los disturbios civiles o un atentado terrorista pueden obstaculizar a una compañía de diferentes formas: de destrucción o cierre de locales, daños o pérdida de activos, imposibilidad de llevar a cabo las operaciones, y todo esto forma parte del riesgo político. Otro factor muy importante que podemos mencionar también es los embargos y sanciones. Negociar con países sometidos a embargos comerciales o sanciones, esto puede conllevar sus consecuencias. Puede frenar en seco las importaciones y exportaciones que podrían tener las empresas,
ya que pueden aplicarse muy rápidamente y sin notificación previa. Otro de los factores muy importantes también que podemos mencionar dentro del riesgo político es el riesgo climático. El empeoramiento de las previsiones sobre el futuro del planeta hace que los aspectos medioambientales se tengan cada vez más en cuenta a la hora de evaluar los riesgos políticos. ¿Por qué? Dado que los efectos de cambio climático afectarán a los países en distintas medidas y en diferentes momentos, es importante considerar este factor país por país y no como algo que afectará a todo el mundo de forma homogénea. Eso quiere decir que cada país tendrá su propio riesgo climático y no será de una forma homogénea dentro de todo el mundo. Pero lo más importante desde el punto de vista empresarial es cómo los grandes cambios, por ejemplo, un golpe militar puede afectar significativamente a los mercados o a la actitud de un país frente al pago de la deuda externa. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el riesgo de transferencia. Es el que se produce cuando un deudor, a pesar de poder contar con los fondos suficientes, no puede convertir su moneda local en divisas y por consiguiente no le es posible efectuar los pagos liberatorios de una deuda exterior. Suele emanar de restricciones o controles cambiarios impuestos por el gobierno del país del deudor, que no dispone de divisas o no permite convertir la moneda local en activos financieros internacionales y sus transferencias al exterior. A efecto de cobertura, este riesgo forma parte también del riesgo político. Ahora bien, vamos a platicar un poco acerca de los factores económicos y políticos. Existen varios factores que determinan el macroentorno de una empresa y resulta esencial conocerlos. Políticos, económicos, social, tecnológicos, ambientales, legales, pero en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en lo que son dos factores esencialmente, que son los factores políticos y también los factores económicos. En el caso de los factores políticos, son aquellos que determinan la medida en que un gobierno puede influir en la economía o en una determinada industria. Dentro de estos factores se incluyen las políticas fiscales, los aranceles comerciales, etc., que un gobierno pueda imponer durante el año fiscal. Sin duda, es algo que tiene una repercusión en las empresas, ya que, por ejemplo, si una compañía exporta productos al extranjero y el gobierno de este país al que envía su producción impone un nuevo arancel a este tipo de producto, la empresa se ve obligada a pagar más tributos y esto afecta de manera notable en su economía. En el otro caso, factores económicos, este tipo de factores tienen que ver con las características generales del sistema económico en el que opera la empresa, las cuales son determinantes a lo largo del plazo, dado que implican cambiar los modelos de demandas y oferta y por lo general afectan al poder adquisitivo de los consumidores. Algunos ejemplos son la tasa de inflación, las tasas de cambio de moneda, los tipos de intereses y los patrones de crecimiento económico, entre otros. Rating País. A inicios de este año, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's anunció que elevó la calificación de riesgo país de Guatemala y la pasó de una calificación W negativa a una W con perspectiva estable. Dicha mejora está respaldada por la resiliencia que representa la economía guatemalteca. Esto quiere decir que se ha adaptado bien a todos los cambios que han habido en el entorno global, así como por su larga trayectoria de estabilidad macroeconómica. Entre los aspectos que se destacaron en este informe de la calificadora de riesgos se mencionan las siguientes fortalezas: un déficit fiscal bajo, así como niveles de deuda adecuados. Esto significa que el país cumplió con tener unos niveles de deuda que no sobrepasen los establecidos y que se consideran adecuados para que un país pueda afrontar esa deuda, así como una política monetaria sólida que apoya la estabilidad económica y que se espera tener una inflación controlada. Riesgo reputacional.
Cualquier evento, circunstancia o conjunto de condiciones que inciden en la confianza de los clientes o cualquier otra parte interesada sobre la capacidad que tiene la organización de operar bajo buenas prácticas y ofrecer servicios de calidad, así como productos de calidad. Existen diferentes tipos de riesgo reputacional. En primer lugar, tenemos el riesgo por acciones de la empresa. Esto va amarrado a que pueden ofrecer productos o servicios de mala calidad que no estén satisfaciendo las necesidades del cliente o incumplimiento a normas o regulaciones establecidas dentro del lugar donde operan. El segundo riesgo es riesgo reputacional por acciones de los socios. Esto va en línea de los propietarios. Por poner un ejemplo, en Guatemala, la empresa Xelapan, sus dueños fueron vistos en unos videos publicados en redes sociales donde envenenaban a perros. Esto se vio directamente relacionado con la imagen de la empresa, donde la gente publicaba en redes sociales que ya no siguieran comprando directamente en esas tiendas. No fue un error de la empresa, sino que fue error de los socios, pero nos indica que sí se puede ver afectada la relación directa con el funcionamiento de la empresa. En tercer lugar, tenemos las acciones de los representantes o de los socios. Esto va en línea de los empleados. Por ejemplo, si las personas se quejan de que los empleados no ofrecen de buena manera los servicios o productos, esto puede decir que den malas reseñas. Teniendo malas reseñas del sitio, entonces la reputación del negocio empieza a bajar. El siguiente, que son los riesgos por acontecimientos externos, como por poner un ejemplo de un banco. Si un banco tiene una banca virtual y los servidores de la banca virtual dejan de funcionar, entonces la gente empieza a decir, no, ese banco no sirve, su banca virtual no sirve, y se empieza a ver afectada la imagen del negocio. Manejo del riesgo reputacional. La reputación es frágil y por ello requiere implementar estrategias efectivas para preservarla del riesgo reputacional. Dentro de las formas de manejar el riesgo reputacional tenemos que identificar y evaluar los riesgos. Debemos identificar aquellos riesgos a los que estamos expuestos en la realización de nuestras actividades y evaluarlos por medio de probabilidad e impacto. Conocer a nuestros interlocutores. Debemos conocer quiénes son aquellos que interactúan con nosotros, quiénes son aquellos que hablan de nosotros, quiénes actúan con nosotros, nuestros empleados, qué piensan nuestros empleados, cómo realizan los procesos, cómo dan atención a la población. Y aquellos otros interlocutores que son nuestros clientes, debemos de hacerles encuestas, entrevistas, quizá alguna promoción donde le digamos, llene esta encuesta por favor y pueda ganar un premio, para saber qué tanto estamos satisfaciendo las necesidades de esos clientes. Evaluar el funcionamiento de la empresa, ver si realmente se están cumpliendo con las metas establecidas, con los estándares delimitados y con aquellas estrategias que se han tenido desde el inicio para cumplir con todo lo que es lo estratégico de nuestra entidad. Establecer controles. Teniendo aquellos riesgos identificados y evaluarlos, como mitigador podemos establecer controles a aquellas áreas donde hemos identificado que somos más vulnerables al riesgo de reputación. Vigilar de cerca los riesgos. Una vez identificados estos riesgos y valorados, debemos de darle seguimiento porque los riesgos están en continuo cambio y nuestras estrategias se deben adaptar a eso, a los cambios que van sufriendo nuestros riesgos y al entorno económico donde nos desenvolvemos. Piensa en el uso de tecnología. Si es necesario, establecer sistemas informáticos que nos ayuden a detectar aquellos riesgos a los cuales nos podemos exponer, los cuales no hayan sido identificados ni evaluados de una forma tradicional. Esto nos servirá para tener datos históricos y ser más precisos al momento de querer mitigarlos. Siguiente punto, tenemos objetivos de la administración de riesgo reputacional. Aquí tenemos lo que es una pequeña definición. Se entiende por gestión o administración de riesgo el proceso mediante el cual se identifican, analizan, evalúan, tratan o manejan, monitorean y comunican los riesgos generados en una actividad, función o proceso de tal forma que le sea posible a las empresas u organizaciones minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades. Si tomamos esta definición para el riesgo reputacional,
podemos concluir que uno de los objetivos de la administración de riesgo reputacional es la identificación de factores que puedan poner en peligro la reputación de una entidad, a su vez de que puedan poner en duda la continuidad de dicha entidad debido a que fue dañado su reputación. Un ejemplo de un caso muy sonado fue la de la empresa de vehículos de la marca Volkswagen, cuya empresa es alemana y que pues cometió unos actos no adecuados, el cual no solo dañaron a sus usuarios, sino también dañaron al medio ambiente. Es decir, que la empresa instaló un tipo de programa a sus vehículos con el fin de que estos no revelaran datos de qué tanto impacto en la contaminación producían. Continuando con el tema, tenemos objetivos de la administración de riesgo reputacional. Se entiende por gestión o administración de riesgos el proceso mediante el cual se identifican, analizan, evalúan, tratan o manejan, monitorean y comunican los riesgos generados en una actividad, función o procesos de tal forma que les sea posible a las empresas u organizaciones minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades. Si tomamos en cuenta lo que dice esta definición, podemos concluir que uno de los objetivos de la administración de riesgo reputacional es la identificación de factores que puedan dañar la reputación de una entidad, como también si dicha entidad continuará en funcionamiento debido a que fue dañado su reputación. Un caso muy sonado es la de la marca de vehículos Volkswagen, cuya marca es alemana. Esta marca de vehículos hizo unas malas prácticas al cual le afectaron la reputación de la empresa. Es decir, la marca de vehículos Volkswagen por un tiempo estuvo instalando software a sus vehículos con el fin de que estos no revelaran datos de qué tanta contaminación producían. Cuando se descubrió este caso, pues dañó gravemente la reputación de la empresa debido a que dicha empresa era beneficiada por algunos entes al producir vehículos que no contaminaran tanto al medio ambiente como también no afectaran tanto a sus usuarios. La reputación quedó dañada, que inclusive tuvieron una disminución del 4% en su valor de marca y también tuvieron que indemnizar a las personas afectadas. Por lo tanto, si se tomara más en cuenta una administración de riesgos adecuados, se evitaría este tipo de situaciones. Continuando con el tema de riesgo reputacional, tenemos ahora lo que es las mejores prácticas y políticas. Como sabemos muy bien, el riesgo reputacional puede afectar bastante a la entidad, inclusive la puede poner en duda si esta continuará o no continuará en funcionamiento. Por lo tanto, es adecuado que se implementen procedimientos o políticas que ayuden a disminuir dicho riesgo. Aquí tenemos que para la construcción de un marco de gestión de riesgo reputacional de acuerdo con las mejores prácticas y los estándares internacionales aplicables a otros riesgos, se debe establecer un conjunto de principios y que dichos principios recogen elementos como la responsabilidad, la relevancia, el alcance y la medición. Seguidamente de esos elementos vienen lo que son los principios, los cuales tenemos como primer principio la definición y objetivos, la organización, gobierno y políticas, la metodología de medición y datos analíticos, el mapa de riesgos y por último tenemos la integración en la gestión. Cabe mencionar que cada uno de los principios nos da unos ítems que se deben de tomar en cuenta, como por ejemplo la definición y rateo. Tenemos aquí que se debe definir el marco, la identificación de factores internos y externos, identificaciones de fuentes y análisis en las áreas involucradas.
Ahora veamos la transparencia del riesgo reputacional. Como hemos visto anteriormente, el riesgo reputacional es de que cómo terceros ven a una empresa desde afuera. Y la transparencia, en este caso, es muy importante. ¿Y cómo se puede reflejar o cómo se transmite la transparencia dentro de una entidad? En este caso, ¿verdad? Hablando financieramente, vemos que también tenemos estados financieros. Y en los estados financieros se debe reflejar la transparencia de los datos reales y la imagen fiel de la empresa. También la empresa ante entidades ya sea fiscales o supervisoras debe contar con una transparencia de documentación, entregar todos los documentos para revisión. En este caso, su reputación va a ser buena. ¿Por qué? Porque es transparente en el cumplimiento de todos los deberes, ya sean fiscales, administrativos, de supervisión, y también pues que siga, ¿verdad?, el riesgo reputacional saludable ante terceros, y que pues la empresa tenga una buena reputación para que inversionistas o personas que quieran aportar capital para que la empresa crezca pues vean una oportunidad sana y una empresa sana en la cual refleja fielmente su imagen. Ahora veamos la gestión y la prevención. En el riesgo reputacional también debe existir una gestión y una prevención. Sabemos que tenemos riesgos inherentes que por más mitigadores que pongamos, pues siempre nos va a quedar un riesgo residual. Y en este caso la prevención y la gestión del riesgo debe contar con varias etapas. En este caso, ¿verdad? Como vemos en la gráfica, tenemos que tener un plan estratégico, una cultura, una revisión y control y, ¿verdad?, los productos. En este caso, el plan estratégico de una gestión de riesgos, muchas veces las empresas pues no ven riesgos hasta cuando ya suceden, y sabemos que la mitigación de riesgos nos sirve para prevenir impactos negativos dentro de la entidad. Entonces, en este caso, lo ideal y lo principal sería que las empresas en sí tengan planes estratégicos para una gestión y una prevención. Así, cuando existan riesgos, ya sea de fraude, y en este caso que es riesgo reputacional, veamos y tengamos mitigadores de cómo actuar ante los riesgos. De lo contrario, pues los efectos negativos van a afectar bastante a una entidad, y sabemos que recuperarse de riesgos o obtener otra buena reputación ante terceros pues siempre va a ser difícil. En este caso, pues creamos un plan o tenemos una organización ya planeada para una buena gestión y prevención de los riesgos